La madre es el primer mundo del niño y el último del adulto. Todos estamos envueltos como sus hijos en el manto de esta gran Isis. Carl Jung. ¿Y si la herida que dirige tu vida no fuera tuya? ¿Y si, detrás de tus miedos, adicciones y fracasos en las relaciones, estuviera la sombra de un afecto que nunca recibiste? En este video vas a comprender por qué tu relación con tu madre, aunque haya terminado hace mucho tiempo, aún moldea profundamente tu identidad emocional. Exploraremos lo que Carl Jung llamó el complejo materno y cómo la neurociencia moderna confirma este fenómeno psicológico con una precisión casi quirúrgica. Si sientes que repites patrones de sufrimiento, atraes el mismo tipo de dolor, o te saboteas cada vez que te acercas a algo bueno, tal vez no sea mala suerte. Tal vez sea un programa inconsciente heredado desde los primeros días de vida. Y hoy aprenderás cómo empezar a desinstalarlo. Desde que nacemos, nuestra psique registra cada gesto de cuidado, o su ausencia, como si estuviera dibujando un mapa del mundo emocional. Y el primer territorio que conocemos es el de la madre. Pero no siempre esa geografía es segura. Hay quienes recibieron afecto, pero junto a él, exigencias asfixiantes. Otros enfrentaron la ausencia, la frialdad o el abandono. E incluso cuando la madre fue buena, muchas veces no fue emocionalmente disponible, empática o estable lo suficiente como para que el niño se sintiera, de verdad, amado. Ese registro no desaparece con el tiempo. Se cristaliza en una figura interior, un eco psíquico de la madre original. Jung la llamó imagen materna interiorizada, una voz invisible instalada como un software afectivo que comienza a gobernar nuestras emociones más íntimas. Esa voz no grita, susurra: debes agradar para ser amado. Eres egoísta si piensas en ti mismo. Si te equivocas, serás abandonado. Así se forma la guerra invisible. El adulto intenta seguir con su vida, pero carga dentro de sí a un niño vigilante, asustado, desesperado por aprobación. Y ese niño continúa intentando, sin saberlo, reparar la relación con la madre a través de parejas, jefes, amigos o incluso con sus propios hijos. El complejo materno, en su aspecto positivo, puede ser una fuente de protección, alimento y seguridad. Sin embargo, en su aspecto negativo, puede sofocar la individualidad, generar dependencia y obstaculizar el desarrollo de la personalidad. Existen dos caminos principales que este patrón inconsciente suele seguir. El primero es la sumisión. La persona vive para agradar. Dice sí a todo. Carga el peso del mundo, esperando, en secreto, ser reconocida y amada por ello. Su mayor miedo no es el rechazo, sino la desaprobación de la madre interna que exige perfección. El segundo es la rebelión defensiva. Aquí la persona rechaza todo lo que recuerde afecto, cuidado o dependencia. Se vuelve fría, hiperindependiente, incapaz de confiar. Pero detrás de la rigidez existe el mismo dolor, el miedo a necesitar y volver a ser herido. En el fondo ambos están atrapados en el mismo laberinto, un instinto profundo que clama por amor y una sombra materna que, en lugar de nutrir, aprisiona. Para Jung, la madre no es solo una persona, es un arquetipo universal, una imagen psíquica heredada de nuestros ancestros, que representa el origen de la vida, el afecto primordial, el vientre que acoge, pero también el abismo que devora. Este arquetipo posee dos polos: el aspecto luminoso, nutrición, protección, acogida, ternura. El aspecto sombrío, posesividad, control, manipulación, regresión. La relación madre-hijo es sin duda la más profunda y conmovedora que conocemos. Carl Jung. A continuación se explaya sobre su profundo impacto. El niño forma parte de la atmósfera psíquica de la madre. Todo lo que hay de original en el niño se funde indisolublemente con la imagen materna.
El problema surge cuando esta imagen arquetípica se fusiona con una experiencia real marcada por traumas, carencias o excesos. Esto da origen al complejo materno, una entidad psíquica autónoma, inconsciente, que reacciona por nosotros sin que lo notemos. La neurociencia moderna llama a esto redes afectivas automáticas, patrones emocionales tan repetidos en la infancia que se convierten en atajos cerebrales. Difíciles de cambiar, pero no imposibles. Según Jung, no basta con racionalizar o perdonar a la madre. Un complejo materno no se elimina reduciendo ciegamente a la madre a proporciones humanas. Además, corremos el riesgo de disolver la experiencia madre en átomos, destruyendo así algo sumamente valioso y tirando a la basura la llave de oro que un hada buena depositó en nuestra cuna. Por eso el ser humano siempre ha añadido instintivamente la pareja divina preexistente a los padres personales, el Dios Padre y el Dios Madre del recién nacido, para que, por pura inconsciencia o por racionalismo miope, nunca se olvide de sí mismo hasta el punto de investir de divinidad a sus propios padres. Este complejo afecta a hombres y mujeres de formas distintas, pero igualmente profundas. En los hombres, el complejo materno puede manifestarse como fijación por mujeres inalcanzables o salvadoras, incapacidad de comprometerse emocionalmente, rabia inconsciente hacia lo femenino, que se expresa como sarcasmo, frialdad o dominación. En las mujeres puede generar identificación excesiva con el rol de cuidadora, anulando sus deseos, culpas constantes por no ser lo suficientemente buenas, odio hacia su propio cuerpo, sexualidad o ciclos naturales. En ambos casos, el resultado es el mismo, el alma aprisionada bajo la tiranía de una figura interna que dicta lo que es bueno, feo, correcto, sin jamás ofrecer descanso. Pero hay una salida, y comienza con el reconocimiento: lo que hoy te aprisiona no es tu madre real, sino la madre psíquica que aún cargas dentro de ti. Imagina a un recién nacido. Sus ojos aún no ven con claridad, sus palabras aún no existen, pero su cerebro ya está haciendo algo vital, buscando seguridad. Y es la figura materna, o quien la sustituya, quien se convierte en el primer espejo emocional del bebé. Este periodo inicial, conocido como periodo de baja reactividad al estrés, Stress Hyperresponsive Period, va desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida. En ese intervalo, el bebé aún no tiene mecanismos internos para lidiar con el miedo, el dolor o la frustración. Necesita del otro, de la madre, para regular su propio sistema nervioso. Si el bebé llora y encuentra brazos que lo acogen, una voz suave, contacto visual, su cerebro aprende a calmarse. La amígdala, centro de la respuesta al miedo, comienza a entender: estoy a salvo. Pero si, por el contrario, encuentra ausencia, frialdad o imprevisibilidad, se prepara para un mundo hostil. Estudios con neuroimagen muestran que la presencia de la madre en situaciones estresantes reduce la hiperactividad de la amígdala. Esto significa que una madre sensible enseña literalmente al cerebro del bebé a no vivir en estado de alerta constante. Es como si el cuerpo aprendiera, desde la cuna, a confiar en la vida. La presencia física no es solo consuelo, se traduce en química cerebral. La oxitocina, muchas veces llamada la hormona del amor, entra en acción en momentos de contacto afectivo, pero hace mucho más que crear afecto. Construye puentes entre la amígdala y la corteza prefrontal, área responsable de la autorregulación, la empatía y la toma de decisiones. Esa conexión entre emoción y razón, entre miedo y seguridad, depende de la calidad del primer vínculo. Como explicó el neurocientífico del desarrollo Alan Shore, la madre está descargando programas emocionales en el hemisferio derecho del cerebro del bebé. El niño utiliza la actividad del hemisferio derecho de la madre como modelo para formar y cablear los circuitos de su propio hemisferio derecho. Y aquí está la parte más delicada. No tener un vínculo seguro no es solo una herida emocional. Es una herida neurológica. No es drama, es neurociencia.
Por eso, cuando sientes ansiedad crónica, miedo irracional al abandono o dificultad para confiar, tal vez no sea debilidad, tal vez sea un cerebro que nunca tuvo la oportunidad de aprender a descansar. El dolor que cargas tal vez ni siquiera comenzó contigo. El psiquiatra John Bowlby, fundador de la teoría del apego, reveló que los lazos emocionales formados en la infancia no solo moldean nuestra forma de amar, moldean la propia arquitectura de nuestro mundo interior. Pero, ¿qué ocurre cuando el amor viene mezclado con el miedo? Cuando la madre es impredecible, ambivalente o emocionalmente ausente. El niño, en su intento desesperado de mantener el vínculo, hace algo silencioso y devastador. Sacrifica partes de sí mismo. Sus necesidades, su rabia, su dolor. Todo es reprimido para mantener la conexión. Esto genera una forma de apego inseguro, ansioso o evitativo, que después se manifiesta en relaciones adultas llenas de miedo al abandono, búsqueda de aprobación o evasión del afecto. Y la ciencia moderna confirmó esta transmisión invisible. Investigaciones con el gen FKBP5, ligado a la respuesta al estrés, demostraron que los traumas vividos por los padres, antes incluso de la concepción, alteran la forma en que los hijos reaccionan al mundo. Es la epigenética del trauma, donde la experiencia deja marcas químicas en el ADN que se transmiten. Carl Jung llamó a esto transmisión simbólica entre inconscientes. La ciencia ahora demuestra que esta herencia no es solo simbólica, es biológica. Tal vez estés luchando contra fantasmas que no son tuyos. Y no se trata de culpar a tu madre, sino de reconocer que existe una red ancestral, emocional y genética, que necesita ser vista para poder ser disuelta. Liberarse del dolor materno es también liberar a las generaciones futuras, porque el trauma que se cura no se repite. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Muchas personas intentan lidiar con sus heridas emocionales como si resolvieran una ecuación. Leen libros, repiten afirmaciones positivas, adoptan prácticas espirituales que prometen paz, pero siguen atrapadas en reacciones infantiles, resentimientos crónicos y una necesidad inconsciente de aprobación materna. Esto sucede porque el complejo materno habita capas de la psique que no responden al razonamiento. Reside en zonas del cerebro formadas mucho antes del pensamiento lógico, regiones subcorticales como la amígdala y el hipocampo, relacionadas con la supervivencia, el apego y la memoria emocional. Cuando entramos en contacto con contenidos ligados a la madre, su ausencia, frialdad, críticas o incluso su amor sofocante, nuestro sistema nervioso activa el modo supervivencia. Estudios con neuroimagen muestran que, ante detonantes emocionales primitivos, el córtex prefrontal, área racional, se desactiva y el sistema límbico toma el control. Por eso, aunque racionalmente entendamos que mis padres también tuvieron traumas, mi madre hizo lo que pudo, seguimos reaccionando como niños heridos. El problema no es lo que sabemos, sino lo que sentimos sin poder nombrar. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de huir del dolor con respuestas intelectuales y empezamos a sostener la experiencia emocional, no como víctimas, sino como testigos adultos. Sanar no es controlar, es permitirnos atravesar, sentir el miedo al rechazo sin ser devorados por él, reconocer la herida, pero no identificarnos con ella. Y, finalmente, integrar esa sombra en nuestro sentido de identidad. Para Jung, el propósito mayor de la vida humana no es agradar a los demás, acumular bienes ni repetir patrones familiares, sino realizar lo que él llamaba el sí mismo, la totalidad viva de nuestro ser, única e irrepetible. Este proceso, llamado individuación, exige un enfrentamiento directo con los complejos autónomos que nos habitan, y el más poderoso de ellos es el complejo materno. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Es cuando, incluso siendo adulta, sientes culpa por decir no a tu madre.
es cuando eliges parejas emocionalmente indisponibles, como una forma inconsciente de repetir la relación original. Es cuando te saboteas profesionalmente porque, en algún nivel, tu madre no permitía que brillaras. La madre interior es una construcción psíquica hecha a partir de las experiencias que tuvimos o que nos faltaron. Romper con ella no significa rechazar a tu madre real, sino reconocer cuánto tu psique todavía obedece a su voz internalizada. El viaje de la individuación es la travesía por el desierto emocional, afrontar la soledad de quien ya no vive según el guión familiar, sentir la culpa de volverse diferente o desleal al linaje, enfrentar el miedo profundo al abandono y a no ser amada. Pero hay neurociencia detrás de este viaje espiritual. El cerebro, mediante la neuroplasticidad, tiene la capacidad de reconfigurarse con nuevas experiencias y significados. Prácticas como la psicoterapia, la meditación y el vínculo terapéutico sostenido ayudan a formar nuevas conexiones sinápticas entre regiones emocionales y cognitivas. Así, lo que antes era trauma se convierte en memoria integrada. Lo que antes era carencia se transforma en autocuidado. Lo que antes era madre se vuelve yo. Solo serás verdaderamente libre cuando aceptes que tal vez la madre que necesitabas nunca existió. Y está bien. Mientras sigamos alimentando la esperanza secreta de que algún día ella cambiará, algún día me entenderá, algún día me dará lo que nunca dio, seguiremos atrapados en el pasado, esperando por una infancia que ya pasó. Esa espera es una prisión psíquica y el único camino de salida es el duelo. Lamentar a la madre idealizada, la infancia imaginaria, el amor incondicional que no llegó, es un acto revolucionario, pues rompe con la fantasía y abre espacio para la realidad adulta. Es decir, necesitas sentir el dolor con conciencia, estar presente ante lo que faltó pero sin perderte en la ausencia, llorar por el regazo que no hubo, pero sin dejar que eso defina tu historia. Este tipo de duelo no es el final. Es el inicio. Es el espacio entre el dolor y la presencia, donde la niña herida encuentra por primera vez a un adulto capaz de sostenerla. Y ese adulto eres tú. El verdadero nacimiento psicológico solo ocurre cuando la ilusión muere. En ese funeral íntimo, el alma finalmente respira y renace. Durante gran parte de la vida, intentamos resolver nuestros dolores emocionales solo con la mente. Leemos, escribimos, analizamos, comprendemos, pero el cuerpo todavía tiembla. La garganta aún se cierra. El corazón todavía se acelera con una simple mirada de desaprobación, porque el trauma materno no se instala en el pensamiento. Se graba en la carne, en los nervios, en la respiración que se detuvo en la infancia y nunca volvió a su ritmo natural. Si en la infancia la figura materna no ofreció regulación emocional, nuestros cuerpos aprendieron a sobrevivir solos. Y ahora, en la vida adulta, siguen reaccionando como si estuvieran en guerra. Por eso, la sanación pasa por sentir de nuevo aquello que fue interrumpido, pero esta vez con presencia. No se trata de recordar el trauma, sino de acoger la parte del cuerpo que aún carga el eco de ese momento. No eres solo un reflejo de la madre que tuviste, o de la ausencia que te moldeó. Eres el soplo que siguió existiendo, incluso cuando todo dentro de ti quería rendirse. Eres la elección secreta de la vida por continuar. El complejo materno no es un castigo, es un espejo profundo, quizás el más doloroso de todos, que revela dónde aún vives a la sombra de un amor que nunca llegó completo. Pero ese espejo no existe para aprisionarte. Existe para mostrarte dónde termina la infancia y dónde comienzas tú. El dolor no es el final del camino, es la puerta. La ausencia no es un vacío, es un útero. La herida no es lo opuesto a la vida, es el terreno donde el alma finalmente puede echar raíces. Carl Jung decía que toda sanación verdadera exige una bajada, una travesía por la noche oscura de la psique, donde todo lo que somos se deshace. Pero es allí, en la oscuridad sin mapa,
donde el alma finalmente deja de huir. Y cuando deja de huir, escucha. Y cuando escucha, se reencuentra, no con la madre que faltó, sino con el propio nacimiento interior. Ya no necesita ser la niña que suplica por amor. Puede ser el adulto que acoge, que protege, que permanece, y un día, sin pedir permiso, serás el abrazo que faltó, el suelo seguro que nunca tuviste, la presencia que rompe la línea del abandono. No estás atado a la historia que heredaste. Tú eres el punto en que cambia. Y todo comienza con un gesto de valentía silenciosa. Enfrentar el dolor sin huir. Mirar a la madre, no como villana, ni como diosa, sino como humana. Y finalmente, decirle a tu niño interior: ahora soy yo quien cuida de ti. Ahora soy yo quien se queda. Nunca sanarás hasta entender esto sobre tu madre. Pero cuando ese entendimiento finalmente llega, no hay prisión que resista. No hay pasado que siga dictando tu futuro.